Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bendecido día, espero estén súper bien. Y Siam, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues yo estoy muy bien, súper emocionada por el tema que vamos a ver el día de hoy. Así es, el tema del día de hoy estábamos platicando con Isiam ayer y es un tema del cual me fascina. Como ya les había comentado, esto del dolor es en algo que me dedico, ¿no? En cuestión de ese dolor inexplicado en el cual mis clientes, la mayoría de ellos han ido al doctor, no encuentran nada en específico y pues obviamente ellos siguen sintiendo ese dolor. Entonces les traemos 4 factores el día de hoy acerca del dolor. Y Siam, ¿nos puedes decir cuáles son esos 4 factores que nosotros traemos a la mesa el día de hoy? Claro que sí, Rafa. Mira, pues uno de los principales que estábamos comentando ayer que íbamos a hablar es tanto el dolor físico, el dolor emocional, mental y el del contexto social. Así es. Bueno, dentro de los aspectos que estamos trayendo el día de hoy, vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata cada uno de ellos e igual y hasta dar un ejemplo. ¿Ok? Bueno, Cristian, cuéntanos, ¿cuál es el primero? Bueno, pues el primero, como lo había comentado, es el dolor físico. Ese yo creo que todos estamos acostumbrados más a él. Es una lesión deportiva, te lastimas el músculo, la articulación, un dolor de cabeza. Pueden llegar a ser incluso enfermedades crónicas que te pueden estar generalizando, pues un dolor específico en cierta área del cuerpo. Alguna inflamación en la articulación, artritis reumatoide, algún daño en el nervio, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, incluso de muelas. Claro, es algo, se podría decir, que cualquiera de nosotros ha experienciado, ¿no? Desde un dolor de cabeza hasta una fractura de muñecas. Una o ¿No? dos. Las dos, así es. Veo que hay gente viéndonos y les recordamos de que tenemos un software, es un programa en el cual nos da chance de poner el vivo en diferentes plataformas, entonces no podemos ver exactamente quién son. Y bueno, la manera que podríamos saber es de que nos manden un mensaje y así les podemos decir hola, ¿vale? También compartan con sus amigos de que estamos en vivo para que más gente nos pueda llegar a ver y que llegue esto a mucha más gente. Así es, y como decíamos en el teatro, si les gusta, compartan, y si no les gusta, no le digan nada a nadie. Se quedan callados. Quedan callados. ¿Te acuerdas? Sí, eso siempre le decíamos al final. Ay. Héctor, te extrañamos, saludos. Espero y algún día de eso nos estés escuchando. Era nuestro director de teatro, Héctor Mújica. Perfecto. Bueno, así es. Entonces, eso es la parte física. Todo el mundo conoce esa parte, ¿no? Desde un dolor de cabeza hasta una ruptura. ¿Sí se ruptura? ¿Ruptura? De huesos. Fractura de huesos, así es. Y bueno, la siguiente viene siendo los factores emocionales. Obviamente, al decir emocionales ya saben más o menos de dónde viene, ¿no? Estas emociones pueden influir en la percepción del dolor. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales pueden aumentar la sensibilidad de ese dolor y hacerlo un poco más difícil de que se tolere. Por ejemplo, te estaba comentando yo, Isiam, respecto de este cliente o clientas, podría decir, en el cual ella estaba perdiendo su voz y fue a varios doctores y los doctores decían, pues es que no hay nada, o sea, ya hicimos los testeos y no podemos hacer el pinpoint, ¿no? O sea, ver exactamente de dónde viene esto. Y pues, quién sabe, ¿por qué no te tomas unos Halls o una onda así, ¿no? Como que tratar de ponerle una máscara a esa parte. Y bueno, pues afortunadamente vino conmigo y ya indagando nos dimos cuenta que eran cosas emocionales. Entonces, al liberar esas partes emocionales, ella pudo recuperar su voz. ¿Cómo ves esto, Isiam? Pues sí, es maravilloso. Muchas veces los doctores no encuentran la causa del problema y pues sin saber que viene desde lo emocional, ¿no? Así es. Digo, no porque ellos no encuentren nada, no quiere decir que la persona esté sintiendo esa sensación de dolor o demás, ¿no? Bueno,
¿Cuál será la siguiente, Isen? Cuéntanos. Bueno, pues la siguiente viene siendo lo que son los aspectos mentales. Esta, Rafa, híjole, esta es una de las que más traemos todos arraigados, porque vienen las creencias que nos han inculcado nuestros padres o las personas con las que hemos crecido. Como por ejemplo, bájate de ahí porque si te caes te va a doler, te vas a pegar y te va a doler mucho, ¿no? Es ese miedo ese miedo al dolor, al que me puede llegar a doler, que me puede llegar a molestar mucho. Son los pensamientos negativos hacia el dolor. Claro, y que uno se los toma como una creencia, porque obviamente nosotros vemos a nuestros padres como autoridad, ¿no? Pues ellos son los que nos dan de comer y nos alimentan y nos cuidan y demás. Entonces, pues lo que papá o mamá dice, pues debe de ser cierto, ¿no? Y por ejemplo, te estaba yo diciendo, o estábamos comentando la otra vez, viendo a tus hijos jugar, ¿no? Y cómo se caen y si no los pelas, se paran como si nada y siguen todavía jugando, ¿no? Así es, o el típico de las vacunas también, Rafa, ¿no? De que te van a vacunar, te va a doler, pero te aguantas, ¿eh? O sea, ya te lo están metiendo, te va a doler, te va a doler, te va a doler. Y entonces llegan, te vacunan y, ¡ay, no me dolió! O en la escuela, por ejemplo, van a vacunar a todos y empiezas a ver cómo los niños empiezan a llorar, a llorar, a llorar y dices tú, bueno, empiezas a crear ese dolor ya, lo estás creando, lo estás creando, lo estás creando y te duele. Claro. Eso viene siendo como las vacunas, el miedo colectivo, vaya. Así es, y fíjate qué bueno que tomaste ese ejemplo, porque prácticamente eso es en parte lo que viene siendo la siguiente, que viene siendo el contexto social. Es obviamente eso que Isen dice, ¿no? El entorno en el que nos encontramos o nos conectamos, porque en sí es una conexión. Te conectas energéticamente con lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces, es esa parte también que puede ser de que no tienes o no sientes el apoyo social, el nivel de comprensión y empatía de los demás pueden afectar nuestra capacidad para manejar el dolor, ¿no? Entonces, esa falta de apoyo social puede afectar negativamente la capacidad para hacer frente al dolor crónico. Y, por ejemplo, Isiam, yo me estaba acordando ahorita de algo, en cuestión de cuando estabas tú diciendo de los aspectos mentales, ¿no? Cómo tiene que ver con nuestros pensamientos y creencias. Algo que se me vino a la mente es como, por ejemplo, cuando yo estaba con un compañero trabajando, le decía, oye, es que me duele, siento un dolor en la espalda y no sé qué es. Y él, oh, no te preocupes, es porque estás trabajando. Y yo, no, y yo la verdad, me gusta intuir, comunicarme con el cuerpo, saber qué está pasando. Incluso cuando me ponen las agujas y demás, digo, oh, esta parte como que quiere que pongas la aguja o cosas así, ¿no? Entonces resulta, para no ser el cuento más largo, mi esposa y yo llegamos a emergencias porque era algo que pues, yo no sabía qué estaba pasando, era algo que es como cuando sabes que algo no está bien, ¿no? Es precisamente eso lo que estamos hablando acerca del dolor también. Y vaya, después de los exámenes y demás, me dijeron, ¿sabes qué? Es que tienes una piedrita en el riñón. ¿Quieres que te demos morfina? Y yo así, ¿qué? ¿Cómo que vas a dar morfina, no? O sea, me dice, no, es que esos olores sabemos que son súper fuertes. Entonces, si gustas, te podemos dar morfina. Entonces, es esa parte de cómo puedes tomar, ¿no? Esa creencia o cómo puede influir. Yo dije, no, pues, o sea, realmente no lo necesito. Yo estaba usando, obviamente, técnicas de respiración para poder alivianar ese dolor, ¿no? Entonces, si tienes la creencia de que, ok, me tiene que doler porque a todo el mundo le duele y necesito eso, entonces, obviamente, como que si lo aceptas, pues te va peor, ¿no? Así es. Nada más quería compartir. Como el estudio ese que hicieron, Rafa, del efecto placebo, ¿te acuerdas? Un estudio donde juntaron a diferente tipo de gente y a unos sí les dieron el medicamento adecuado y a otros no les dieron el medicamento. Dice que les dieron el medicamento, pero realmente eran como pastillitas así de dulce. De azúcar.
De azúcar, exactamente. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que las personas que habían tenido las pastillas de azúcar eran las que estaban mejorando, las que estaban sanando. Entonces, ¿cómo todo influye en nuestra mente realmente? Así es, todo está en nuestra mente, así es. Y bueno, nunca estamos, ahora sí, nadie está nada, o sea, mal o bien. Si crees que está bien, está bien. Si crees que está mal, ¿no? Y de acuerdo, también cada quien es diferente, por supuesto, ¿no? No quiere decir porque yo tuve una piedrita que decir de que te digo, aguántate, ¿no? Aguántate como Rafael. No, o sea, cada quien es diferente. Yo afortunadamente tenía técnicas que podía usar en el momento para poder liberar ese dolor, ¿no? Y bueno, pues esa es la parte, la número 4, ¿no? Ya la concluimos. ¿Y tú qué crees, Rafa, que sea lo que realmente origina el dolor? A ver, cuéntame. Mira, yo siento que hay diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta usar mucho la analogía de un carro. Es como cuando estás en el carro, estás manejando y de repente se prenden unos foquitos, ¿no? Tratándote de alertar de que algo está pasando, ya sea que te estás quedando sin gasolina o el aceite o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si no le tomas atención y tú sigues conduciendo? Pues una de dos, o el carro se te para o se te descompone, ¿no? Entonces es eso, es esa manera. Para mí el dolor, Isiam, es una manera de comunicación. Es de la manera en que el cuerpo se está comunicando contigo, como el carro, diciendo, hey, alerta, ¿no? Algo está pasando, algo no está bien. ¿Y qué es lo que queremos hacer? La mayoría del tiempo es una pastilla, ¿no? Para suprimir el dolor, pero no vemos en sí cuáles son las raíces, de dónde viene ese dolor, el por qué tengo este dolor, el decir, por ejemplo, cuerpo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que no está bien? El ser esa parte perceptiva, se podría decir, de poder tú comunicarte con tu cuerpo y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele esta articulación? ¿No? Y es de ahí donde viene la biodescodificación, ¿no? Que nos ayuda a descubrir de dónde vienen los dolores y por qué son las causas, ¿no? Sí, Rafa, fíjate que es impresionante cómo también nuestro cuerpo nos protege, porque muchas veces cuando al cuerpo no le gusta algo, empieza a bloquear, empieza a crear un escudo dentro de nosotros para no sufrir ese dolor. Y entonces como poco a poco empieza a acumular, como la analogía del río que estabas diciendo ayer, ¿no? Entonces vas acumulando y con el plazo del tiempo, pues esto te va ocasionando dolores y desbloqueos energéticos, ¿no? En tu cuerpo. Así es, y en sí es prácticamente lo que nosotros tratamos de hacer con nuestras terapias, ¿no, Isiam? En cuestión de ver de dónde viene ese dolor o por qué la persona se siente de esa manera, y al descubrirlo, ver qué es, lo podemos liberar, y así es cuando el cuerpo se empieza a regenerar. Porque acuérdense... También hablando del dolor, muchas veces el dolor no es de nuestro cuerpo, el dolor viene de alguien más. El dolor puede venir de transgeneracional, puede venir de algún familiar tuyo, de tu abuela, o sea, de algo que tú estás cargando con ellos. Así es, muy buen punto. Sí, y eso después lo vamos a ver, en cuestión también traumas, ¿no? Cómo el estrés es el que nos abre la puerta para que todas las enfermedades vengan y demás. Y vamos a hablar un poquito más al respecto en vivo, ya que tenemos 30 días, pues obviamente tenemos que tratar de enfocarnos en algo diferente cada día. Y acuérdense de poner sus comentarios, si quieren que hablemos de algo en específico, podemos hablar al respecto. Y te decía, Isiam, y me gustaría comentarlo a todos aquellos, ¿no? Que yo siempre trato de poner ahí a mis clientes. Yo o nosotros, hablando al menos de mí, no somos los que hacemos la curación, ¿no?
nosotros somos los facilitadores, ¿no? Para que esa sanación ocurra. Lo que nosotros hacemos, bueno, al menos hablando de mí, lo que yo hago es, al quitar esas cosas que nos están obstruyendo para que el cuerpo pueda regenerarse, porque en sí, por ejemplo, si tú te cortas, ¿quién sana la herida? Pues el cuerpo, ¿no? Obviamente, si es una herida muy fea, pues obviamente necesitas el doctor para que te cosa, ¿no? Si te rompes un hueso, pues te lo tienen que poner en ¿cómo se llama? En posición, o a veces hasta poner ya sea tornillos o demás, pero en sí quien repara ese hueso, quien lo solidifica, es el cuerpo, ¿no? Entonces es permitir que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Así es, efectivamente, porque nuestro cuerpo es capaz de curarse por sí solo, de regenerarse de una manera impresionante, pero muchas veces nosotros somos quienes ponemos las limitaciones a nuestro cuerpo por medio de nuestros pensamientos. Así es, pensamientos, creencias, incluso, como tú dices, ¿no? Transgeneracional, cosas que, bueno, vamos a hablar después de eso, pero son cosas de... Es que como que ya queremos entrar en ya queremos decirles, pero es que son esas cosas que no son conscientes. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, ay, ¿cómo voy a traer cargando algo? O sea, que viene de mi papá, ¿no? O sea, o de mi abuelito. Pero esa parte conscientemente tú no lo entiendes, pero lo que importa es la parte inconsciente. Sí, pero hay casos, por ejemplo, mi abuelita tuvo cáncer, mi mamá tiene cáncer y yo también tengo cáncer. Ahí te das cuenta que sí vienen cargando algo, ¿no? Así es. Sí hay muchos casos en los que se repiten las enfermedades, pero impresionantemente de generación en generación. Así es. Sí, vamos a hablar después de eso, ¿no? Ahí ya esas, para no adelantarnos. Después vamos a hablar también un poco acerca del trauma y cómo el estrés puede ser catalogado como un trauma también. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Y otra de las cosas que quisiera comentar es, el otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué tú no dices mi paciente? ¿Por qué dices mi cliente? Y ese es uno de los factores importantes que me gusta mencionar también, porque en el momento que tú estás diciendo mi paciente, ya tú inconscientemente estás diciendo que esa persona tiene algo de qué padecer. Así es. Tiene una enfermedad. Entonces, por eso nos van a oír que decimos nuestros clientes o mi cliente. ¿Por qué? Porque para nosotros es un cliente, más no es un paciente. Porque no queremos meterle la idea de que está enfermo. Al contrario, queremos que sanen, que salgan adelante, que vayan cambiando sus patrones de pensamiento. Así es. Muchísimas gracias por compartir. Eso está súper bien. Y bueno, algo que me acuerdo es también, yo soy súper sincero con mis clientes, ¿no? Les digo cómo soy y demás. Y por ejemplo, al terminar una sesión, les digo, nada más para que sepas, no te voy a estar enviando mensajes diciendo, ¿cómo te fue en la sesión? ¿Cómo te sientes? ¿Te funcionó? Porque es una manera de no confiar en lo que yo hice, ¿no? Entonces, imagínate si yo le dijera, oye, ¿te funcionó? ¿Cómo te sientes? Pues, ¿pudiste dormir? ¿Se te quitó el dolor? Entonces, quiere decir que no estoy confiando en lo que estoy haciendo. Entonces, desde anticipo les digo, no me voy a comunicar contigo, tú te puedes comunicar conmigo, ¿no? Decirme cómo te sientes y demás si tú quieres o si tienes alguna pregunta. Pero no esperes que yo vaya a estar preguntándote si te está funcionando o cómo te sientes, ¿no? Porque obviamente es esa creencia de que pues, no crees en ti mismo, en lo que hiciste, que quiere decir que te está funcionando, ¿no? Así es. Otro de los factores que entra dentro del dolor puede ser el victimizarse. Así, puedes, muchas madres, la mayoría son madres, o pueden ser abuelas también, ¿no? O abuelos también, o sea, porque no, yo digo madres porque es eso lo primero que se me viene a la mente. En cuestión de esa parte de que ven que les dan atención, ¿no? A la persona, entonces como dicen, entonces de aquí me puedo agarrar. Como nadie me pelaba, se podría decir, nadie me ponía atención,
y ahora que estoy enferma, ¿no? Puedo obtener esa atención. Y es lo que va a pasar, es que me quiero enfermar todo el tiempo, seguir así, porque me conviene para que la gente, mis hijos, mis nietos o lo que sea, mis familiares, estén cerca de mí, me den amor, ¿no? Así es, sí, así es de que hay que ver muy bien cómo estás reaccionando ante el dolor, si te quieres victimizar, si te estás victimizando, o si es por causa emocional, por si es por causa mental, o si realmente es un dolor físico, ¿no? Pero también, Rafa, hay que mencionar que en biodecodificación un dolor físico lo puede estar creando tu inconsciente para avisarte de algo. Así es. Sí, ya vamos a hablar un poquito después de eso. Ya sé que hemos así como que andado en diferentes. Estamos dando pistas de cuál es lo que va a venir. Y fíjate que eso que mencionaste, Siam, acerca de familiares, no necesariamente familiares. Había alguien que cuando yo estaba iniciándome en bioenergía, yo necesitaba tener study cases, ¿no? Cierto tipo de gente que haya trabajado y ver los niveles de dolor, por ejemplo, cuando comienzan están aquí, ¿no? Están en 9, en 8, del 1 al 10. Y después de las 6 sesiones o 5 sesiones, en donde se encuentran. Entonces, para que mi maestro me pudiera decir, ok, te certifico, tienes que tener este tipo de personas, no cobrar. Y bueno, uno de ellos, me acuerdo, Siam, que yo le decía, oye, sé que te duele la espalda y demás, ¿no? Porque fue de un accidente automovilístico. Y le digo, dame la oportunidad de intentar contigo. Y le expliqué todo el rollo, no te va a costar nada. Y me dijo, no es que no crea, sino que al contrario, creo en que me voy a sanar. Y yo sí, pero pues, entonces, ¿por qué dices que no? Me dice, lo que pasa es que como fue un accidente automovilístico, estoy ahorita en juicio y si me curo, no voy a recibir el dinero. Entonces es esa parte como... A conveniencia. A conveniencia, era más lo que quería el dinero al dolor, ¿no? Entonces es pues ahora sí de que como diciendo, pues necesito este dolor para que obtenga este dinero. Entonces es así como que para mí fue algo que me explotó el cerebro, ¿no? Así de, wow, ¿cómo puedes quedarte con ese dolor nada más por conveniencia? Pero bueno, cada quien obviamente tiene su propio... Cada quien elige su camino, ¿no? Su camino, yo iba a decir su propio path. La mayoría del tiempo me la paso pensando... la mayoría del tiempo aquí hablo en inglés, obviamente estoy en Canadá con mi esposa y demás, entonces es algo que quería comentar. De hecho, yo en ¿cómo se llama? En animación, Siam, no sé si te comenté, llegaban obviamente lo que les llamamos gringos, ¿no? La gente que viene de Estados Unidos, o pochos, algunos le llaman pochos, o chicanos, que viven en Estados Unidos y luego venían a Acapulco. Y yo luego decía, ay, no manches, ¿no? O sea, tú eres mexicano, vives en Estados Unidos, pero hablas español, o sea, ¿por qué te trabas? O sea, me burlaba, ¿no? De hecho, de ellos. Y Y ahora te pasa. A ver, hay un comentario aquí. Vamos a poner el comentario. Dice... Irina dice, les quiero comentar algo. Tengo una amiga que hace todos los días decretos y se queja de que no le han funcionado. ¿Eso es debido a esa persona? ¿Tiene algún bloqueo? ¿Quieres responder, Isian? Claro que sí, pues efectivamente no le han funcionado, pues porque no creen ellos. No creen ellos ya desde el momento en que está diciendo no me funcionan, es que ya estás poniendo tu límite de que nunca van a ser para ti, ¿no? Así es. Y bueno, es algo también que después vamos a tocar, ¿no? En la parte consciente e inconsciente. Cuando expliquemos la diferencia, es precisamente ahí va a venir la respuesta real. Es esa parte de que tú puedes decir muchas veces, soy millonario, soy millonario, soy millonario.
puedes repetirlas muchas veces, pero tu inconsciente se está atrás riendo. Millonario, ven dónde estás, ¿no? Okay. Sí. Es algo así por el estilo. Y lo vamos a ver después. Entonces, pues así está esto del dolor, Isiam. Pues sí, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad, Rafa? Así es, muchísimas gracias. Mañana va a haber cambio de horario, creo, ¿no? Sí, mañana tengo a un cliente y es por eso que va a haber un pequeño cambio de horario. Vamos a hacerlo un poco más temprano, ya que, pues, afortunadamente tengo, bueno, es que está así como que es la balanza, ¿no? No puedo decirle, obviamente, a alguien, tengo un vivo, ¿no? Y necesito que cambies el horario. Él está en Ireland, ¿cómo se es? Ireland en español, Isiam. Irlanda. En Irlanda. Entonces, obviamente, para esa persona, a las 11 ya es noche. Entonces, sale de trabajar y demás. Y bueno, y ahí es cuando yo lo puedo atender. Entonces, vamos a hacerlo un poco más temprano. No sé exactamente el horario, pero yo creo que va a ser una hora antes, Isiam. ¿Qué te parece? Sí, una hora antes. En lugar de ser mis 11, serían mis 10. Y a las 11 en México, horario de México. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar. Acuérdense de dejar comentarios de qué les gustaría escuchar. Si tienen algún dolor, por ejemplo, cómo comenzó su dolor, cuéntenos al respecto. Porque, por ejemplo, si ustedes empiezan a comentarnos, ¿sabes qué? Es que tengo este dolor, igual y les podemos ayudar. ¿Okay? Y, por ejemplo, podemos hacer un día en el cual Isiam te puede hacer una videodescodificación o tirar una carta, o podemos liberar un trauma por ahí que tengas. Entonces, si nos dejas comentarios, podemos ayudarte. Aprovéchanos que estamos haciendo esto gratis de momento. Y pues bueno, con eso yo me despido. Isiam, que tengas un bendecido día. Igualmente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana el tema va a estar de impacto porque vamos a hablar de los... Todavía no sabemos qué va a ser. Lo que de emoción. Bueno, no se pierdan el programa de mañana porque va a estar muy bueno. Así es. Y bueno, yo me estaba despidiendo de ti, Isiam, pero de hecho tenemos que hacerlo en inglés. Y bueno, nos vemos ahorita. Así es, estamos haciendo uno en español y uno en inglés. Así es. Bueno, pues, cuídense. Muchas gracias por estar. Gracias a todos. Y déjame ver cuál es es este. Perfecto. Cuídense. Hasta luego.